Hola amigo, amiga, ¿cómo está usted? Me da un gusto llevar un momento la palabra de Dios para usted. Sabe, estaba viendo algo en la Escritura, en las cartas del apóstol Juan. Las cartas del apóstol Juan se encuentran antes del Apocalipsis. Hay un evangelio de Juan, pero también hay unas cartas del apóstol Juan. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, en el versículo 1 en adelante dice: hijitos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo. Es que en realidad Jesús no vino a condenar a nadie, vino a salvarlo. La primera vez que vino a salvarlo. Él vino con una misión: enseñar, dejar el mensaje de la palabra de Dios y luego morir en la cruz pagando la deuda de nuestro pecado, del hombre pecador. Según lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, Él tomó el acta de pecado que estaba, donde estaban escritos todos los pecados de la humanidad, y lo clavó en la cruz del Calvario, pagando con su sangre la deuda de pecado del hombre. Y a los espíritus demoníacos los exhibió, los avergonzó, porque el diablo está primero para ponerte tropiezo, para ponerte tentación, que tú caigas y luego te acusa delante de Dios, según lo que dice el libro de Job. Sin embargo, hay algo que debes saber. Jesús quiere ser tu abogado, quiere ser la paga de tu pecado. Por gracia, gratuitamente, sin hacer nada, Él vino a ofrendar su vida, su sangre, para que usted y yo seamos salvos. Él no quiere que usted perezca, que no vaya al infierno. Quiere que viva con Él por la eternidad. Pero también déjeme decirle algo. Llegará un día, allá en el libro de Isaías capítulo 66, capítulo 66, versículo 16, dice que Dios vendrá como juez y con el fuego condenará a todos aquellos que no quisieron seguirlo, que no quisieron obedecerlo. Mire, le da una gran oportunidad al hombre. Solamente tiene que arrepentirse de su pecado y vivir haciendo la voluntad de Dios, con la fortaleza del Espíritu Santo, porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, tenemos una eternidad con Dios o apartado de Dios. Con Dios le aconsejo que viva, porque allá es donde quiero ir yo, de acuerdo a lo que yo he leído en la Biblia. Pero apartado de Dios no se lo recomiendo. Un tiempo atrás yo escuché una historia de un hombre que había sido un malhechor terrible, un hombre tremendamente difícil en la sociedad, y lo tomaron prisionero por malhechor. Lo tomaron prisionero, tenía prácticamente para estar unos 30 años en la cárcel. Pero había también un joven estudiante de la universidad que se llama Harvard en los Estados Unidos. Y este joven, para graduarse, se había buscado el caso más difícil y era este. Así que se puso a investigar, se puso a mover papeles y a adentrarse profundamente en este caso. Y sacó el día del debate o el día de presentar ya su caso, sacó a relucir que el tiempo en que le habían inculpado el delito a este hombre era el mismo tiempo que él había estado en otro lugar con testigos, de tal manera que lo pudo sacar con libertad y sin culpa.
Cuando ya lo estaba sacando en libertad y sin culpa, le dijo: amigo, tienes una gran oportunidad. Hoy soy tu abogado y con tu caso me gradúo. Pero quiero recomendarte que vayas por la vida haciendo lo bueno. Tienes una tremenda oportunidad, porque realmente te iban a poner 30 años. El uno, bueno, se fue contento que había sido libre, y el otro, pues, como estudiante de jurisprudencia, estudiante de leyes, siguió avanzando en la vida hasta que llegó a ser juez ya a los 10 años, avanzando en la vida. 10 años más adelante llegó a ser juez. Un día le trajeron a un hombre que había cometido un delito muy grave. Y entonces este hombre levanta la cabeza y se da cuenta que el mismo abogado que le había dado libertad hace 10 años. En ese momento se acerca y le dice: quiero hablar con usted, señor juez. Sí, venga, hable. Dice: yo soy aquel que usted le dio libertad, usted fue mi primer abogado. Yo fui el caso que lo hizo graduar de abogado. Y él le dijo: sí, en ese tiempo yo fui su abogado, pero ahora seré su juez. Y si usted es culpable, irá a cumplir su condena. Amigo, yo le traigo esta historia por como un tema profundo. Dios le está dando una gran oportunidad a través de Jesucristo. Ahí en Juan 3:16, Jesús dice en su palabra, el evangelista Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que vino para salvar al mundo. Todos hemos cometido pecado. No merecemos ir al reino celestial. Si usted va al libro de Romanos, capítulo 3, usted va a darse cuenta que ahí dice que no hay uno que se encontrará sin delito. Todos hemos pecado. A veces decimos el apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro, cuando Jesús lo estaba llamando para que sea su discípulo, le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Jesús le dijo: ven en pos de mí y te haré pescador de almas. ¿Sabe? El apóstol Pablo también fue un tremendo conocedor de la palabra de Dios, pero equivocadamente echaba en la cárcel o entregaba a muerte, a la piedra, sí, porque lo lapidaban a los hijos de Dios, a los cristianos. Pero cuando se encontró allá en la entrada de Damasco con Jesús espiritualmente, este hombre comprendió que estaba equivocado. La gran mayoría de hombres como usted y como yo, como usted, señorita o señora, amiga, andamos equivocados por la verdad. La única forma que podemos conocer la verdad de Dios es a través de la Escritura. Jesús vino a pagar la deuda de su pecado para que usted viva con Él allá en la eternidad. Si usted se acerca al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 21 en adelante, Él dice: yo no solamente oro por ellos, sino por los que han de creer a estos. Y hablaba de sus apóstoles. Hoy le pido, amigo, amiga, que considere la sangre de Cristo, que considere el sacrificio que hizo Cristo para que usted vaya al reino celestial, para que usted sea amiga de Dios, amigo de Dios. Ahí en Juan 15:14 dice: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Amigo, no le quiero meter más cosas, simplemente quiero llegar con esta palabra. Algún día estaremos delante de Dios y Dios quiere ser su abogado a través de Jesucristo. Considere eso. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Adelante, mi amigo, piense lo que va a hacer y escoja a Cristo.